Por ejemplo, la crónica de viaje de nuestro próximo invitado es a un territorio que muy pocos llamarían un destino turístico. Pero que sea él quien nos cuente sobre esta experiencia. La bienvenida es para Jorge Botti, empresario, expresidente de Fedecámara. Jorge, es un gusto recibirte en Puntos Cardinales. Bienvenido. Y te damos chance para que respires porque estas escaleras son inclementes, estos 2 pisos. Estoy fuera de forma porque tenía tiempo que no venía a la radio y la subía. Siempre la subía con calma, pero la subía toda carrera porque llegué No, exactamente no, lo con estaba el tiempo comentando más contado. temprano, Jorge, no hay manera. Uno entrena y estas escaleras siguen siendo un reto Bueno, yo increíble. entreno todas las mañanas, pero me cansaron. No, y además, como de costumbre, uno siempre espera que me dijeron 4:45 y dije, bueno, debe ser que hay un espacecito para después llegar. No, Pero puntualísimos. nada, encantadísimo, Lila, no te imaginas cómo me encantó cuando me comentaron para venir hoy acá y además le dije pues, a la gente de la producción que yo venía, que yo estaba por aquí cerca, que yo quería estar aquí para conversar sobre estos Bueno, temas. te lo agradecemos muchísimo y estoy seguro de que nuestra audiencia también, porque nos vas a hablar de un viaje que es poco común. Yo no creo que haya muchas personas que puedan decir que visitaron la Unión Soviética. No, y además en la época en que lo voy a relatar, ¿sabes? Cuando me lo comentaron y me decían cuál era el motivo de la entrevista, que uno no está acostumbrado a estas cosas. Enseguida me vino a mí a la mente ese viaje porque el tema es que hay cosas que los marcan a uno. Y este es un viaje que hice yo muy joven. Estamos hablando de 1976. O sea, en plena cortina de hierro. Yo tenía 16 años en esa época, era un adolescente. Y es uno de los viajes que no me preguntes por qué recuerdo permanentemente, porque hay una cantidad de anécdotas y cosas que puedo relatar que me llamaron poderosamente la atención. Pero ¿cómo se da? O sea, ¿cómo un jovencito de 16 años termina detrás de la cortina de hierro? Bueno, fíjate, porque tuve la fortuna y el privilegio, además, de tener un padre que era inmigrante italiano, pero que en lugar de invertir el dinero que había logrado hacer después de muchos años de trabajo duro en Venezuela, como tantos inmigrantes que fundaron negocios, como empresario, a él lo que le gustaba era viajar y conocer otras culturas. Y nos enseñó desde muy pequeño, nos llevó a todos los hermanos a conocer y hacer cosas distintas. De los 5 o 6 años de edad íbamos a viajar. Y le gustaba inventar cosas. Y yo no sé de dónde sacó él que ya habían abierto la posibilidad de ir por turismo a la Unión Soviética. Y el tour salía desde España, recuerdo perfectamente. Después la entrada es en autobús a través de Finlandia y fueron 15 días montados en un autobús. Wow. Cuando cruzas la frontera con la Unión Soviética, todos los recuerdos que tengo es que en blanco y negro. Uno sentía como que un velo gris completo. No ves colores, todo el mundo vestido de gris. Para un muchacho a mí de esa edad, lo primero que haces es que en el autobús se subieron unos oficiales fuertemente armados y te quitan el pasaporte. A todos. Éramos como 40 personas en un autobús, los únicos muchachos éramos nosotros, todo lo demás era gente adulta. Y mi papá y mi mamá nos llevó a nosotros, a mi hermano y a mí, que él tenía 14 para la época y yo tendría 16 años, en el año 76. De manera que fue un impacto desde el primer instante en que tú cruzas la frontera para entender qué es lo que pasa en eso que tú, a los 16 años que puedes pensar tú de la Unión Soviética. Bueno, para empezar son los malos de todas las películas que has visto, pero uno que tenía la curiosidad por conocer una cultura distinta. Creo que lo primero que recuerdo y que debo señalar es eso, el choque para una persona joven en ese momento que está acostumbrado a una Venezuela que además fue la gloriosa Venezuela de los años 70, Ujú, esa que tú no viviste y yo ujú. sí, es que fue, según se dice, la mejor década, además de pues, económicamente y de una democracia fabulosa que venía desde el año 58. En fin, fue como una década gloriosa. Algunos la critican y dicen que era la Venezuela del Tabarato, dame dos. Sí, sin duda alguna creo que hubo algún comportamiento que luego terminamos pagando como una especie de Ujú. karma, ¿no? Pero en fin, ese viaje fue formidable. Una de las cosas que recuerdo, ya lo comenté, por supuesto, muchas colas, estuvimos en Moscú, estuvimos en Stalingrado primero. El viaje es absolutamente controlado. Tú no puedes hacer absolutamente nada que no esté predestinado en el tour en ese momento. Hay una de las anécdotas que me gustaría contar muy rápidamente, que pues, yo creo que fue la más interesante de todas, Adelante, sucede en Kiev, nada más y nada menos que la imagínate. hoy capital de Ucrania, que en ese momento era Unión Soviética. Mi padre me dice, Jorge, mañana te haces el enfermo. Y yo, ¿cómo es eso? Digo, si mañana cuando te levantes a las 6:30 que nos levanten para hacer el day tour, tú dices que estás enfermo y que no puedes salir, te duele la barriga. Y nos hemos quedado en el hotel. Y mi padre y yo, él se cuidó cuidándome, nos hemos ido a pasear solos fuera del tour por la ciudad.
y me dijo que le tocáramos las puertas a la gente para preguntarle cómo vivían. La gente nos cerraba las puertas. Tú sentías, Lila, una especie de terror. Tú vas a cualquier parte del mundo y la gente conversa. Claro. No solamente no nos abrían las puertas, sino que no conversaba la gente en la calle tampoco. Recuerdo haber ido a un cementerio, la gente estaba visitando a sus muertos y tenían como una especie se sienten y hacían picnic al lado de la tumba, una de las cosas que percibimos de la cultura en ese momento. Wow. Hoy en día uno entiende que, claro, que el ruso no era el mismo ucraniano, eran dos situaciones completamente distintas. En fin, por supuesto hubo cosas muy agradables, extraordinarias. El metro de Moscú, una de las cosas más maravillosas y más contrastantes del mundo. Tú veías aquella población evidentemente pobre, ya estábamos hablando de que la Unión Soviética estaba comenzaba su decadencia de las glorias que había vivido en las décadas anteriores, pero ya para mediados de los 70 se comenzaba a sentir el inminente fracaso, debería decir el inminente y lento fracaso de un modelo. Porque tardó décadas más en llegar. En desfallecer hasta que a mediados de los 80 comenzara la perestroika, en fin. O sea, uno podía sentir el velo de la omnipresente, ¿no? Del partido único, del que nadie podía hablar, yo completo este comentario que quizás ha sido demasiado largo. A mí siempre me llamó la atención, Lila, y siempre me gustó leer sobre esos temas de la Europa llamada Europa Negra, cómo era que se lograba el dominio de una sociedad. Y haberlo vivido y visto tan de cerca, a tan corta edad, me marcó para el resto. Y saber que el miedo juega un papel fundamental y clave en esa empresa. Pero ya nos quedan apenas 3 minuticos para despedir esta conversación, pero has dicho, y se entiende perfectamente, por qué este viaje de tanto contraste, ese encuentro que incluso tiene colores distintos, tiene un velo de blanco y negro en el recuerdo, viene constantemente a tu memoria. ¿En qué momentos hoy recuerdas eso y por qué? Bueno, yo creo que hay algunos motivos que de alguna forma ya relaté. Siempre me llamó la atención cómo era que una sociedad que de alguna forma era subyugada por un modelo, por un partido, por un pensamiento único. Es evidente que estamos viviendo tiempos muy complejos, entonces es algo que recurrentemente vuelve, pero sobre todo vi muchas colas. Las recordé en el año 2017 y 2016. Había gente haciendo colas para comprar pan en aquella época, en el 1976, en pleno Moscú. Pero había tiendas donde solo podían entrar los turistas y había cosas importadas y se pagaba en dólares. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. De manera que siento que es que al final, y ahora ya siendo un viejo y después de 50 años de ese viaje, primero que queda como lección es que hay ideas que están muertas. Sí. La idea del colectivismo no funciona. No funcionó allí y no va a funcionar en ninguna parte del mundo. Las libertades individuales son importantísimas. El hecho de que el individuo pueda desarrollar sus habilidades me parece tremendamente importante. ¿Y te sentiste distinto a tu regreso? Es decir, volver a esa Venezuela próspera, habiendo vivido esa experiencia, el encuentro con esa cultura y con ese proyecto político. Relato algo muy breve primero, porque la salida fue por Polonia, que también estaba bajo el manto soviético, pero era impresionante la diferencia. Había un poco más de apertura. Tú entrabas a Varsovia y había color. Cuando hablo de color es que la gente en Rusia se vestía toda de gris. Eran los mismos trapos, todo el mundo. Wow. Ya en Polonia se sentía la gente que se vestía de otros colores. Y sí, cuando llegué a Venezuela, lo primero que dije, qué maravilla de viaje. Y dije, nos salvamos, Venezuela es una maravilla. Nosotros nunca vamos a hacer así. Y bueno, queda como lección que los pueblos cambian, que las cosas, si no se cuidan, se deterioran. Y que hay que entender que para que tener una sociedad moderna, abierta, productiva, igualitaria, si se quiere, hay que fajarse todos los días. Bueno, eso se trabaja. Sí. Es una conquista. Jorge Botti, ha sido un gusto inmenso escuchar además esta historia fascinante. 1976, un jovencito, hijo de migrantes italianos, detrás de la cortina de hierro. Muchísimas gracias por estos minutos y por haberte acercado a compartir esta historia con nosotros. 4:58, nosotros revisamos las noticias.